El divorcio en la Biblia es permitido. El matrimonio es un pacto para toda la vida. No en vano es tan popular la frase, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, no todas las relaciones se mantienen unidas, incluso dentro de la iglesia. Por eso, muchas parejas cristianas al borde de la separación se preguntan qué dice sobre el divorcio en la Biblia. No cabe duda de que este es un asunto delicado que debe tratarse con tacto. Cada pareja tiene una realidad distinta. Lo más recomendable es que este tema se converse con algún consejero de confianza. No obstante, hay principios bíblicos que se deben tener en cuenta al atravesar por esta situación. En este video explicamos los principales pasajes donde habla sobre el divorcio en la Biblia. Así, esperamos dar respuesta a tus dudas sobre este tema. Sobre todo, queremos que encuentres la guía del Espíritu Santo al respecto. ¿Qué dice sobre el divorcio en la Biblia? Como cristianos, la Biblia debe ser el primer lugar donde busquemos orientación. Cualquier consejo sobre el divorcio tiene que estar alineado con sus enseñanzas. Además, estas se deben aplicar de manera pertinente según cada caso. Según la palabra, cuando dos personas se casan, se vuelven una sola carne. De hecho, Malaquías 2:16 afirma que el Señor aborrece el divorcio. Cuando le preguntaron a Jesús al respecto, esta fue su respuesta. ¿No han leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y hembra, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19:4-6. Es por eso que esta no debería ser la primera opción de ninguna pareja. Esto aplica también en el caso de quienes se casaron antes de conocer a Cristo. A continuación, explicamos un pasaje que profundiza en esto. ¿Qué sucede en el caso de quienes llegan al Evangelio casados? La mayoría de las personas llegan a Cristo en su edad adulta. Muchos de ellos ya se han casado, divorciado o formado una familia. Por lo tanto, una de sus principales dudas suele ser si tienen permitido separarse o casarse de nuevo. Cuando conocemos a Dios, nuestra perspectiva de la vida cambia de forma radical. Las relaciones y matrimonios fuera del cristianismo no suelen seguir los principios bíblicos. De modo que es normal querer empezar de nuevo con una relación bendecida por Dios. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, es necesario ir a la palabra. El apóstol Pablo explica lo que se debe hacer en 1 Corintios 7. Su enseñanza se puede resumir en un solo versículo. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. 1 Corintios 7:17. Explicación de 1 Corintios 7:10-17. En pocas palabras, quienes llegan al Evangelio casados deben mantenerse de esta manera. No es recomendable separarse de forma apresurada, aunque parecen existir motivos. Lo mejor es poner la situación en manos de Dios y buscar consejo antes. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. En pocas palabras, no debemos procurar divorciarnos de inmediato. 1 Corintios 7:10. Si somos cristianos, podemos santificar nuestro matrimonio y familia. Esta es la razón por la que Pablo no aconseja el divorcio. Si se trata de una pareja con hijos, tienen aún más motivos para permanecer juntos. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y, si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. 1 Corintios 7:12-14. ¿Cuándo está permitido el divorcio en la Biblia? Hasta ahora hemos visto que Dios no apoya la separación bajo ninguna excusa. Su deseo es que los matrimonios permanezcan unidos. Sin embargo, hay algunas circunstancias en las que el divorcio está permitido según la Biblia.
En Primera de Corintios el apóstol Pablo culmina diciendo que la separación puede darse por iniciativa del cónyuge que no es cristiano. En este caso, no estamos obligados a insistir para mantener la relación. Tampoco somos culpables del divorcio ante Dios. Si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Primera de Corintios 7:15. Asimismo, en Mateo 19 Jesús menciona una razón válida para el divorcio, el adulterio o la infidelidad. No obstante, la palabra usada en este pasaje se puede aplicar a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Esto incluye, por ejemplo, la prostitución y el abuso. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Mateo 19:9. La infidelidad afecta de manera directa la integridad del vínculo marital. Es por eso que es una razón para el divorcio en la Biblia. Aún así, la reconciliación y el perdón también son posibles. En cualquier caso, es necesario buscar la dirección del Espíritu Santo y consejos sabios. Entonces, es posible divorciarse con la aprobación de Dios. Si bien la Biblia contempla el divorcio como una posibilidad, no es el fin ideal de un matrimonio. De hecho, Jesús menciona que es permitido solo por la dureza de nuestros corazones. Si procuramos honrarlo con nuestra relación de pareja, no deberíamos tener motivos para separarnos. Por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Mateo 19:8. Sin embargo, debemos recordar que el matrimonio es la unión de dos pecadores. Lamentablemente, existe la posibilidad de que fallemos. Además de la infidelidad, existen otras situaciones como el abuso y la violencia. Aunque no se mencionan en la Biblia, ponen en riesgo la integridad e incluso la vida de la víctima. Es por eso que cada pareja y circunstancia se debe considerar de forma individual. Dios nos ha dado sus enseñanzas sobre este tema de forma clara. Nuestra responsabilidad es obedecerlas y honrarle al aplicarlas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, compártela con nosotros. Estaremos encantados de contestarte haciendo una reflexión para ti.